Está gentilmente en una videoconferencia Esteban Paulón, diputado nacional, a quien lo voy a sumar y le voy a dar la bienvenida. Esteban, ¿cómo te va? Buen día. Nicolás te saluda en FM10. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día. Primero, gracias por atendernos. Siempre sabemos que las agendas son complicadas y bueno, te agradezco este tiempo. Sí, aparte un día agitado, Nicolás, aquí en el Congreso, con mucha movilización, y nosotros en diputados siguiendo con la agenda parlamentaria, comisiones de defensa del consumidor. Vos sabés que se han derogado todas las categorías de hipervulnerabilidad y electrodependencia, así que estamos junto a defensores y defensoras del pueblo de distintos lugares del país, entre ellos Jorge Gene, el defensor del pueblo a cargo en la provincia de Santa Fe, discutiendo y debatiendo distintos proyectos, escuchando opiniones, y luego sigue obviamente la jornada con otras comisiones, pero bueno, con mucha intensidad aquí en la zona del Congreso. Bueno, de paso tu sede cronista, Esteban. Te agradezco mucho por ese dato. Bueno, sí, me imagino, ¿no? Que es una jornada intensa, lo va a ser inclusive en pasada la madrugada también, porque esto se prevé que el debate se extienda por lo menos en senadores. Imagino que ustedes como diputados nacionales están atentos a al resultado de lo que pasa en la Cámara Alta. Sí, por supuesto, porque lo que hay seguridad, Nicolás, es que la ley va a tener modificaciones en el Senado. Serán, si es que se aprueba, obviamente están muy justos los números, yo tiendo a creer que finalmente se va a aprobar en general, pero va a tener muchas modificaciones en particular, ¿no? Y dependiendo cuáles son esas modificaciones, con qué mayoría se aprueben, bueno, nos tocará aquí en la Cámara de Diputados recibir nuevamente el proyecto, primero en las comisiones, que eso podría ser la semana que viene o la siguiente, y luego ya finales de junio, principios de julio, estar llevándola al recinto para su sanción definitiva o su rechazo, ¿no? Todo indica, Nicolás, que va a haber una aprobación de la ley base, obviamente muy diferente a la que mandó el gobierno nacional y a la que pretendía el presidente Javier Milei, pero que la ley finalmente se va a aprobar. Esteban, ¿ustedes acompañaron el proyecto en la Cámara Baja? No, nosotros con Mónica Fein votamos en contra, no porque no creamos que el presidente requiere ciertas herramientas, que las tiene también. A veces se habla de las herramientas del presidente. El presidente tiene vigente aún un decreto de necesidad y urgencia que le dio amplias facultades. Esto es fruto de que en la Cámara de Diputados no hemos logrado un acuerdo para derogarlo y que la justicia, fundamentalmente la Corte Suprema de Justicia, aún no se ha expedido el tema. O sea que hace 7 meses que Javier Milei, 6 meses en realidad, que Javier Milei gobierna con un decreto de necesidad y urgencia muy amplio. Obviamente hay otras herramientas que el presidente pretende en la ley bases. Nosotros creemos que no son las herramientas adecuadas para este momento del país. Y la verdad es que la demora en el tratamiento de la ley en el Congreso nos ha permitido que la realidad vaya contrastando, ¿no? Porque hemos visto cómo, si bien en los primeros meses había un entusiasmo, la gente tiene esperanza todavía, hay una esperanza de que podamos cambiar, de que Argentina pueda mejorar, pero vamos viendo cómo la realidad concreta de la economía, del empleo, de la inflación, de las variables financieras, de la obra pública, del vínculo con los gobernadores y las gobernadoras, bueno, hacen que cada vez parezca menos adecuada la herramienta de la ley base. Por eso también tiene tantas modificaciones, porque todo ese tiempo no ha pasado en vano. Ha servido para ir contrastando qué pasaría. Hay muchas de las medidas que están en la ley base que son las que ya están en el DNU. Entonces ahí tenemos un contraste posible de cómo impactan algunas de las medidas que se toman. Caso alquileres, por ejemplo. Claro. Con la derogación de la ley de alquileres bajaban los precios de los alquileres porque aumentaba la oferta. Hoy salió, Nico, un informe aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 15.000 inmuebles sin alquilar, los alquileres en un porcentaje mucho mayor al de la inflación en estos meses, y obviamente vimos que con la derogación de la ley no se resolvía el tema de fondo de la crisis habitacional que se vive en Argentina y en otros países, y obviamente esto también está en la ley base. Entonces creo que también esas modificaciones tienen que ver con que el tiempo nos va mostrando que muchas de las medidas a las que se busca blindar en la ley bases para que no estén sujetas a un decreto de necesidad de urgencia de dudosa constitucionalidad, bueno, hemos visto que en estos meses no han tenido un impacto positivo para el país. Esteban, el presidente es caprichoso porque cuando no sale alguna medida, alguna de las leyes o alguna de las cosas que él solicita, tiende a enojarse y tiende a disparar fuerte hacia sectores de la oposición e inclusive en algunos momentos rozando hasta la falta de respeto, ¿no?, sobre las personas a las que se dirige. Lo ha hecho inclusive hacia el socialismo en varias oportunidades.
Sí, más que caprichoso tiene un temperamento que creo que le impide comprender que no es el monarca de un reino, sino que es el presidente de una república. Y en una república, si bien es cierto que estos primeros meses del año nosotros hemos estado discutiendo la agenda que nos propuso el presidente, ley base, paquete fiscal, también es cierto que el Congreso tiene autonomía para su agenda, y eso es lo que pasó el otro día en la sesión donde dimos media sanción al aumento de las jubilaciones. Lo más importante, yo sé que para los jubilados y jubiladas es muy importante ese proyecto, por eso lo acompañamos, pero lo más importante que ocurrió es que el Congreso recuperó su iniciativa parlamentaria y mostró que está acá para ponerle límites a un presidente que tiene una tentación autocrática, que cree que el Congreso no sirve para nada y que hay que cerrarlo, que tiene que ser una escribanía. Bueno, la sociedad argentina votó otra cosa, lo votó a Milei, con su temperamento, con su empuje, pensando en que la crisis que viene atravesando Argentina hace tantos años necesitaba o necesita un perfil como el de Milei para poder ser enfrentada. Pero también, Nico, votó un Congreso muy plural, muy diverso, claro, donde hay distintas voces, justamente para ponerle límites a esa tentación autocrática. Así que creo que el presidente lo que tiene que hacer es reconciliarse con la realidad, reconciliarse con su rol, reconciliarse con la Constitución Nacional, con la independencia de poderes y entender que así es la democracia, que él obviamente tendrá que tratar de hacer el mejor gobierno, concurrir a las urnas el año que viene, tratar de ampliar su representación parlamentaria y también en el mientras tanto, como ha hecho hasta ahora, o como han hecho referentes de su partido, ir construyendo alianzas, ir tejiendo acuerdos que le permitan avanzar en leyes. Evidentemente, el programa del presidente es muy ambicioso, muy desconectado de la realidad y por tanto se choca con la imposibilidad de tener alianzas más duraderas y más sólidas en el Congreso de la Nación. Y si a eso le sumamos que hay un maltrato permanente hacia el Congreso, donde nos ha tratado de valijeros, de ratas, de coimeros, etcétera, bueno, te imaginás que eso no predispone de la mejor manera a un diálogo donde muchos sectores incluso tienen ganas de colaborar, de que a Argentina le vaya bien, de que este gobierno le vaya bien. Yo no comparto el sentido de la política del presidente Milei, pero tampoco no quiero que a Argentina le vaya mal, porque claro, vivo en este país, porque mis sobrinos van a la escuela en este país, porque mis hermanos laburan en este país, porque este país nos dio todo lo que tenemos. Pero porque aparte simplemente amamos el país, todos los que estamos acá en Argentina estamos dentro del mismo barco, me parece, y creo que como bien decías vos, esas afirmaciones de les voy a vetar todo lo que salga de allá, que no contemple mis ideas, porque pareciera eso, termina siendo inclusive, más allá de los dichos, bueno, de decirles rata, decirle todo lo que les ha dicho, me parece que es demasiado agraviante, conociendo que él también fue diputado nacional, porque no es que ingresó solamente siendo presidente de la nación. Sí, es muy intolerante el presidente, hay una dinámica muy complicada también vinculada a los discursos de odio, esta idea permanente de que, bueno, hay que exterminar al que piensa distinto, que mira, yo digo, él con el mote de socialista intenta descalificar a todo el mundo. Yo digo, salvo Karina, los perros, y él cree que todo el mundo es socialista, porque realmente mete en una bolsa, descalifica por ideas políticas. La verdad que eso no es ni liberal ni libertario, es de intolerante, es de una persona que no logra comprender la diversidad y pluralidad que existe en la sociedad, que va a tener problemas porque si no interpreta eso, en algún momento cuando la sociedad empiece a mirar otras cosas, la sociedad se empieza a cansar, ve que no hay resultados, ve que finalmente el discurso confrontativo no lleva a ningún lado, encuentra no ya dirigentes de la casta en el gobierno, como Scioli, como Franco, encuentra metodología de la casta. Una ministra que venía a hacer algo nuevo, de manera diferente, como Petovelo, a la que le dieron la suma del poder en todo lo que tiene que ver con salud, educación, políticas de género, vivienda, políticas sociales, desarrollo social, infancia. Enorme ministerio. Terminó repitiendo las prácticas de la casta, pagando sobresueldos en dólares a través de convenios con organismos internacionales, arrumbando alimentos hasta la fecha del vencimiento, mientras hay pibes y pibas que van a la escuela sin haber desayunado una taza de leche con un bizcocho. Entonces, la verdad que la insensibilidad, la crueldad, la falta de pericia para la cosa pública, las internas que están a fuego completo hoy, mañana, ayer, todo el tiempo tirándose cosas, eso no contribuye a lo que la gente espera, que es un buen gobierno para que Argentina efectivamente salga de una crisis que atravesamos hace muchos años, que los últimos gobiernos han profundizado
y que la verdad es que finalmente la propuesta política y el programa que plantea Javier Milei no nos plantea un horizonte de salida de esa crisis. Vos sabés que te quería preguntar dos cosas. La primera es decirte, bueno, una de las cosas es olvidarse también del interior. Dentro de poco vamos a sufrir un aumento del transporte nuevamente, que llegar hasta aquí a la localidad de Funes, desde Rosario, va a salir casi 1.700 pesos. O sea que no es lo mismo que lo que sucede en Buenos Aires. Y esas son las mismas prácticas que ya vimos en otros gobiernos y que tiene que salir al salvataje la provincia de Santa Fe para ver cómo pilotea esta situación con el tema del transporte y que no se fundan las empresas, porque también esa es otra. Y la otra que te quería decir también, estas actitudes de, como bien nombrabas vos, de los alimentos, cuando en diferentes sectores del país hay mucha gente que tiene hambre. Totalmente, mirá, acá hay una política de Estado que Javier Milei no ha modificado y que es grave, que es la política del látigo y la chequera. Fíjate vos lo que fue la negociación de la ley Bases. Yo no digo que no es legítimo que las provincias peleen por sus recursos, pero ya revolear embajadas a cambio de un voto, desintegrar el país donde cada uno va tirando un pedacito de la... tratamiento diferencial en cuestiones impositivas dependiendo de donde vivas. Entonces, si vivís en tal provincia, pagás más o menos de impuesto a las ganancias. ¿Qué pasaría si nosotros, que en la región pampeana de Argentina aportamos buena parte de los dólares que alimentan la economía argentina, nos pusiéramos, como se ponen otros, sobre el petróleo, sobre el gas, sobre la minería, a decir, no, acá no sale un dólar, acá no sale un grano de soja, acá no sale un grano de maíz? ¿Qué pasaría con la economía argentina? Entonces hay que recuperar el proyecto de país, y el proyecto de país implica equidad. No puede ser que con un impuesto que pagamos todos los argentinos y argentinas cuando cargamos nafta, se alimente un fondo que solamente subsidia el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Eso es una barbaridad, es de una inequidad y de una violencia hacia el federalismo que no tiene parangón y no tiene sentido. Por eso es importante que podamos recuperar esa noción de país, esa noción de unidad, que obviamente tendrá que tener trato diferencial, porque Argentina no es toda del mismo modo, pero que ese trato tiene que ser justo. Claro. El esfuerzo que hacen los ciudadanos y ciudadanas santafesinos al pagar impuestos o al plantear su actividad económica también se ha retribuido. Porque por nuestras rutas, donde se matan los pibes y las pibas, la 34, la 9, la 11, la 33, sobre esas rutas pasan los camiones que exportan la producción de Argentina y que traen los dólares. ¿Y hoy cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, la ruta 11 no es mi problema. Bueno, la ruta 33, que se arreglen. Bueno, son rutas nacionales. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, listo, que pague todo peaje. Perfecto. Claro. Vamos a por un peaje muy caro, ya que las rutas no son tu problema, van a ser mías y las voy a arreglar. Y eso va a entorpecer la actividad económica. La verdad es que el gobierno no termina de comprender, ve el país como una tabla de Excel. ¿Vos sabés que yo puedo eliminar o no una celda? Claro. Y el país no es una tabla de Excel, el país es algo mucho más complejo y requiere una mirada integral. La última que te pregunto, porque lo escuché desde un economista inclusive, dice, Milei no tiene un plan económico, tiene políticas macroeconómicas puntuales, pero no hay un plan económico. ¿Coincidís con eso? Totalmente. ¿Hacia dónde va Argentina? ¿Qué queremos de Argentina en el 2040? ¿Qué queremos que sea? ¿Cómo queremos que sea nuestra matriz energética? ¿Vamos a incorporar la energía verde o no vamos a incorporar la energía verde? ¿Vamos a tomar todas las inversiones de la economía verde que hay en el mundo para la transición ecológica y energética o no lo vamos a hacer? ¿Vamos a diversificar las exportaciones? ¿Vamos a producir o vamos a primarizar y a extranjerizar como pretende el régimen del RIGI para que Argentina solo sea un balde de litio, de oro, de cobre o de petróleo, de gas, y que eso sea lo que mantiene a la patria? Nosotros queremos un país que industrialice, que genere empleos de calidad, que aproveche el capital humano que tenemos, que es maravilloso. Por algo las empresas internacionales se vienen a llevar a la gente formada en nuestras universidades. ¿Qué queremos de la educación? ¿Qué queremos de la integración del país? Eso no existe. Javier Milei está mirando todos los días obsesivamente si el riesgo país subió o bajó 3 puntos, si el Banco Central compró o no compró $1 millón, si el dólar se fue a 1.310 o bajó a 1.290. Y eso no resuelve los problemas del país, porque la economía real, la vida real,
es los pibes y las pibas que se van a la escuela sin tomar una taza de leche. Y la respuesta del gobierno es un galpón lleno de leche que no se distribuye, en un acto de crueldad que no nos merecemos. Por eso, claramente hay que construir una alternativa, hay que aprender, sacar las lecciones de este aprendizaje duro, como es la democracia y como es la continuidad de un país, y en ese sentido empezar a pensar cuál es el proyecto de país que Argentina necesita, porque tenemos todo para ser un gran país, tenemos el capital humano que es maravilloso, amamos este país, pero si no cambiamos la matriz de la organización y del proyecto económico, va a ser muy difícil que logremos otra cosa. Quiero decirte algo, se habla mucho de los recursos naturales, del campo, de que acá tirás un grano y sale una planta, y que pinchás una cosa y sale gas. Bueno, un país como Nigeria tiene muchas más reservas naturales de gas y petróleo que Argentina. Pensemos cómo viven, entonces no depende de qué recurso natural tengo, sino de cómo la inteligencia, la educación y la inteligencia colectiva ponen esos recursos en función de la construcción de un país con soberanía, con desarrollo, con empleo y con bienestar para su gente. Tal cual. Bueno, Esteban, la verdad que te agradezco por este tiempo, porque queríamos analizar un poco todas estas cosas. En el mientras tanto, se está abordando la ley bases y el paquete fiscal en el Senado de la Nación. Seguramente hay una actividad intensa allí, así que bueno, te vamos a liberar y te voy a agradecer por este tramo, como siempre, a vos, a tu equipo de prensa, y vamos a mantenernos en contacto seguramente, porque la ley base, si sale aprobada, volverá a la Cámara Baja. Seguro. A disposición cuando quieran, ningún problema. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme, Esteban, un placer. Adiós. Esteban Paulón, diputado nacional, charla con nosotros en la mañana. Y bueno, por supuesto lo que te decíamos, ¿no? El tratamiento de la ley bases en este momento se está desarrollando en la Cámara Alta. Nosotros estamos en vivo con Esteban Paulón desde el Congreso de la Nación, donde, como verás y como sabrás, hay una jornada intensa de debate que va a llevar horas y horas. Nosotros